Es de noche y en las tranquilas aguas del lago de Galilea, una pequeña barca se acerca, poco a poco, avanzando hasta la orilla. La mente de los hombres que componen esta tripulación todavía está un poquito confundida e intenta asimilar lo que acaban de experimentar hace poco tiempo. Hacía poquito estaban seguros de que había llegado su hora. A pesar de ser experimentados pescadores, jamás habían vivido una tormenta tan violenta hasta el punto de pensar que había llegado el fin de sus vidas y se iban a morir ahogados. Pero cuando todo parecía perdido, sucedió algo que tampoco se hubiesen imaginado. Jesús, su maestro, ordenó a los vientos y al mar que se calmaran. Y estos, como si tuviesen oídos, habían obedecido al instante esa orden. Debido a las dificultades, la débil fe de estos hombres salió a la luz. Pero recordad que a pesar de ello, los discípulos, a pesar de que su falta de fe o su poca fe había salido a la luz, a pesar de ello, recordad que los discípulos sabían que el Señor, de alguna manera, podría librarles. Por eso acudieron a Él. Aquel primer temor, aquel miedo de morir ahogados desapareció por completo, para dar paso a un gran temor. En unos pocos metros cuadrados, junto a ellos, estaba aquel que cambia la tempestad en sosiego y apacigua sus ondas. Salmo 107, 29. Por eso tenían tanto miedo ahora. Desde ese momento, además, una pregunta, pongámonos en el lugar de estos hombres, una pregunta que se hacían unos a otros, pero que también hacía eco en sus mentes, una y otra vez venía y se repetía y se repetía. ¿Quién es este hombre? Debían saberlo ya, ¿verdad? Pero se habían hecho tardos para entender, como ya vimos. De todos modos, aunque eran tardos para entender y se estaban haciendo esta pregunta, de todos modos, enseguida volverían a tener ocasión de recordar quién era este hombre. Ahora, iban a volver a tener la ocasión de recordar quién era este hombre, pero no antes, sin pasar un poquito de miedo. Marcos, capítulo 5, y versículos 1 al 13. Son 13 versículos, es un texto largo, vamos a intentar prestar atención y no despistarnos, ¿de acuerdo? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vino pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Terror y luz en Gadara. Ese es el título de la predicación de esta semana. Vamos a verlo en 3 partes. Primera parte, Jesucristo y el hombre. Segunda parte, en los versículos 1 al 6. Segunda parte, Jesucristo y los demonios. Versículos 7 y 9. Y tercera parte, Jesucristo concede. Versículos 10 al 13. Si os fijáis, los encabezados empiezan siempre igual. ¿Por qué? Porque es una historia un tanto tenebrosa y oscura. Y quiero que quede claro
que es ahí donde tenemos que tener, aún en la historia oscura que vamos a ver, es ahí donde tenemos que tener nuestros ojos, en el que está en primero en el cabezado, en Jesucristo, para ver que Él tiene el control. En todo el momento está teniendo el control Él. ¿Amén? Amén. Amén. Pues primera parte, Jesucristo y el hombre, versículos del 1 al 6. Vamos a volver a leerlos, ¿de acuerdo? Atentamente, por favor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos. Y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Entonces Jesús y los atormentados discípulos llegaron al otro extremo del lago. Si nos imaginamos cómo es el lago de Galilea, estaban en la zona de Capernaum, arriba a la derecha, y ellos atravesaron el lago y llegaron a la parte de abajo a la izquierda del mapa. ¿Sí? Los que tengáis una Biblia con sus mapas, podéis echar luego un vistazo. Atravesó diagonalmente el lago. Y se encontraron en la región de los Gadarenos. No de los ganaderos, Gadarenos. Cada evangelista, porque este texto aparece en los 3 evangelios sinópticos. Ya deberíamos saber qué significa sinópticos, similares. Mateo, Marcos y Lucas narran esta misma historia, ¿sí? Cada evangelista llama a esta región de diferente manera. Por ejemplo, en el original, ¿vale? En el texto de la Reina Valera, que es la que usamos nosotros, todos llaman gadarenos a esto. Pero en el texto original, Mateo llama gadarenos a los que viven ahí. Marcos los llama gerasenos. Y Lucas lo llama gergeseos. Y dices, bueno, pero entonces, ¿quiénes son? Bueno, no hay ninguna contradicción en ello. Si nosotros vamos a la calle y preguntamos a diferentes personas cómo se llaman los que viven aquí, unos te dirán que se llaman los vitorianos, otros te dirán que son alaveses, otros te dirán que son vascos, otros te dirán que son españoles, ¿vale? No hay contradicción en ello. La ciudad de Gadara era una ciudad grande, y era la capital de la región de Perea. ¿Cuál es la región de Perea? Otra vez, si tenemos en mente el mapa de Israel, la región de la derecha, la que está al otro lado del Jordán, esa es la región de Perea. Esta ciudad de Gadara estaba un poco alejada del lago, por lo que parece que el lugar donde suceden estos hechos no es Gadara capital, sino que es un pueblo o una ciudad más pequeña que estaba más cerca del lago. El caso es que nada más pisaron, fijaros en el versículo 1, nada más pisaron tierra, enseguida, Jesús volvió a tener un encuentro con un hombre, y vamos a subrayar, un hombre con un espíritu inmundo. ¿Por qué subrayamos un hombre? Porque no nos olvidemos de esto. Jesucristo lo tenía claro. Esto no se trata de los demonios. Esto se trata de que hay un hombre sufriendo mucho. Un hombre que lleva sufriendo mucho por la lamentable situación en la que se encuentra. Ahora bien, surge otra dificultad cuando comparamos este texto con el texto paralelo de Mateo. Aparece Mateo 8, Lucas 8 y Marcos 5. En Mateo 8 resulta que nos dice que no era un endemoniado, sino que eran 2 endemoniados. Y mucha gente dice, ¿ves? La Biblia se contradice. Bueno, Marcos y Lucas no hay contradicción en ellos. ¿Por qué? Marcos y Lucas nos dicen que era un endemoniado, Mateo dice que 2. ¿Por qué? Bueno, pues porque Marcos y Lucas se van a centrar en uno solo, que era el que peor situación estaba. Había 2,
Pero Marcos y Lucas nos hablan como si hubiese uno porque se centran solo en uno. ¿Por qué? Porque su situación era mucho más lamentable que la del otro. El otro también estaba endemoniado, ¿sí? Y su situación era mala. Pero van a centrarse solo en uno. ¿Por qué? Porque ellos quieren resaltar que el lector, nosotros, sepamos qué gran misericordia tuvo Jesucristo con uno. Pero Mateo dice que eran dos, para que veamos la multitud de misericordia que tiene Jesucristo, con otro más. Entonces, aunque unos dicen solo uno, el otro dos no se contradicen, ¿de acuerdo? Simplemente los evangelios se complementan. Cuando nosotros cogemos los tres evangelios, es como un cuadro, ¿sí? Que se ve más bonito, más preciso. Es lo que tenemos que hacer, complementarnos, enriquecer nuestro conocimiento de lo que sucedió y tener una mejor visión de los hechos. Así que lo que he hecho es juntar los tres evangelios, como narran este hecho los tres evangelios, y hacer un resumen de cuál era la situación de este hombre. Vamos a ver la situación lamentable de este hombre cómo era, ¿de acuerdo? Mateo 8 dice, por ejemplo, que este hombre, endemoniado, era feroz en gran manera, era sumamente violento. Era el enemigo público número 1 de la zona. Era tan violento que nadie en la región se atrevía a pasar por donde él estaba. Cambias de acera cuando ves a alguien peligroso. Bueno, ellos ni siquiera se acercaban a metros de distancia. Lucas 8 añade que este hombre endemoniado había vivido en la ciudad, pero que hacía muchos años atrás que no lo hacía. Hacía muchos años que estaba en esta condición. Pregunta, ¿cuántos años llevaba así? ¿Cuánto tiempo? ¿2 años? ¿5? ¿10? ¿Tal vez 20 años? Su situación era tan lamentable, dice Lucas 8, que no usaba ropa. Él iba desnudo por todos los lados, como un animal. Y además nos dice que él no tenía casa, que él usaba los sepulcros para dormir. Estos sepulcros no son como las tumbas que vemos nosotros en los cementerios, ¿vale? Estos sepulcros se refiere a cuevas que están labradas en la roca. Son agujeros en la roca, naturales o artificiales, pero agujeros en la roca. Aún en la zona son visibles ese tipo de cuevas. Y son tumbas, pero pueden ser usadas como casas. Por ejemplo, en la zona del condado de Treviño, todavía hoy son visibles este tipo de cuevas. Ahí nosotros hemos ido a verlas. Es como vivir en la calle. No tienes un agujero. Lo único que te cubre es un poquito del frío y un poquito de la lluvia. Pero es vivir en la calle. Este hombre estaba desnudo y vivía en la calle, como un animal. Además, Lucas añade que los demonios que él tenía dentro lo empujaban, lo llevaban sin que él se pudiera resistir a zonas desérticas, a zonas desiertas donde no había nada. Y Marcos añade, para que veamos cómo era la condición de este hombre, Marcos añade que era tan agresivo este hombre que la gente, por seguridad, intentó muchas veces encadenarlo, usando cadenas, pero que él tenía tanta fuerza que rompía las cadenas como si fuese papel. Sus aullidos, dice Marcos, sus gritos desgarradores, terroríficos, podrían escucharse durante todo el día, de noche, pero también de día. Realmente era peligroso cruzarse con él. Era un hombre muy peligroso para los que vivían cerca, pero ¿sabéis para quién era más peligroso todavía? Para él mismo. No contento estos demonios con haber destrozado la vida de este hombre durante tantos años, estos espíritus inmundos, y les llamo espíritus inmundos porque la palabra los llama así, ¿por qué? Porque no hay nada bueno en ellos. Son todo maldad, por eso son inmundos. Pues no contento con haber destrozado la vida de este hombre durante tantos años,
lo torturaban físicamente. Sin que él pudiera evitarlo, tomaban el control de sus manos, tomaban piedras afiladas y se sajaba, se hacía heridas él mismo por todo el cuerpo. Y ahora, alguien se puede preguntar, ¿cómo llegó a esta situación este hombre? ¿Cómo entraron todos esos demonios en él? No lo sabemos. Hoy vamos a tener muchas preguntas que no sabemos. La Biblia no las responde, aunque podemos hacernos una idea. No lo sabemos. Pero, si miramos a la palabra de Dios, lo que nos habla sobre los demonios, podemos aprender estas cosas. Primero, la influencia de los demonios no es la posesión de demonios. Eso ya lo vimos, pero vamos a recordarlos. Influencia no es posesión. Una cosa es estar influenciado o atormentado por demonios y otra cosa es estar poseído por demonios. El mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Todos y cada uno de los seres humanos, desde Adán, que han existido y han pisado esta tierra, todos, absolutamente todos, en mayor o en menor grado, han sido influenciados por el maligno. Pero influencia no es posesión. Influencia, ¿qué es? Tratar que las personas pequen contra Dios. Eso es ser influenciado. En la posesión es diferente. Los demonios controlan la voluntad, la voz, los miembros de la persona. Es una situación mucho más grave. Segundo, la Biblia nos dice que no todas las enfermedades son causadas por demonios. Los casos de posesiones en la Biblia a veces incluyen también otro tipo de síntomas añadidos. O sea, la persona está endemoniada, pero además es ciego, o es mudo, o tiene ataques epilépticos, o tiene tendencias suicidas, etc. Pero hay que tener cuidado, porque si una persona tiene esos síntomas, no significa que también esté endemoniado. La gente ve un epiléptico y piensa, está endemoniado, porque en la Biblia un endemoniado era epiléptico. No, no tiene por qué. Hay que tener cuidado, porque no debemos pensar que cada dolencia de este tipo es causada por un demonio. No es lo mismo. Tú puedes estar enfermo físicamente o mentalmente, y eso no significa que estás poseído o que estás padeciendo el castigo de Dios, ¿cierto? Uno puede estar mentalmente enfermo y físicamente enfermo, y eso no significa que Dios está enfadado contigo o que tienes un demonio, ¿vale? Una persona puede estar espiritualmente sana y, sin embargo, tener enfermedades. Job, Timoteo, Pablo, Epafrodito, etc. Y al revés, una persona puede ser físicamente muy sana y no estar enferma, y sin embargo, espiritualmente estar muy mal. Entonces no tiene nada que ver una cosa con otra. Tengamos cuidado, ¿de acuerdo? Tercero, la posesión de las personas en la Biblia se ve que puede ser causada por pecados graves o continuados. Puede verse poseída por pecados graves o continuados. Aunque no están claras las razones, la posesión puede llegar a darse cuando la persona abre la puerta de su casa, le da el control al demonio de su voluntad, como a través de algún pecado grave o continuado, como ya hemos dicho. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, una muchacha que le gustaba jugar a la adivinación acabó por ser poseída. O el mismo Judas Iscariote, fijaros, por su dureza de corazón y su tremenda avaricia, dice Juan 13:27, que dejó que Satanás entrara en él. Así que esa puede ser una razón.
Cuarto, la idolatría, la adoración de imágenes, abre esas puertas. La adoración de ídolos es un juego sumamente peligroso que puede provocar esa posesión. Esta actitud de adorar imágenes puede provocar grandes daños y está relacionada con los demonios. Las imágenes, la adoración de imágenes y de ídolos está, según la palabra de Dios, está relacionada con la adoración a demonios. No porque una imagen tenga poder, un ídolo nada es, sino el que adora las imágenes se hace esclavo de esas imágenes y queda atrapada, pues no puede obedecerle a Dios, sino a la imagen. Al adorar imágenes se hace esclavo de ellas y ya no puede entregarse al único Dios verdadero. Fijaros, vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 y 20, y vamos a leer atentamente cómo esto es una verdad bíblica. Dice el apóstol Pablo: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Ya hemos dicho que no. La imagen como tal no es nada. ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? No. No hay poder en esa imagen. Pero antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios lo sacrifican. O sea que esa imagen representa a los demonios y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Subrayamos partícipes. ¿Por qué? O sirves a Dios o sirves a estos demonios. Porque es muy peligroso la adoración de imágenes. Fijaros, esa palabra partícipes, el original en griego es koinonía, lo que nosotros traducimos como comunión. El que sacrifica, el que adora imágenes, tiene comunión con los demonios. El que adora ídolos se está uniendo. Eso es comunión, tener unión. Se está uniendo a los demonios. Y eso es peligroso. Y eso puede provocar lo que le sucedió a este hombre. Quinto, el cristiano, por si no lo sabíamos, un cristiano no puede ser poseído. Los cristianos que han nacido de nuevo no pueden ser poseídos. Sí influenciados, como Pedro, sí atormentados, pero no poseídos. ¿Por qué? Porque sus cuerpos ahora son templos, son morada del Espíritu Santo. Y Dios es santo. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es santo. Y Él no va a compartir su casa con una criatura inmunda. Por eso los cristianos están libres de ser poseídos. Y sexto, que aprendemos en la Biblia sobre las posesiones. Dios es poderoso. Y este es el punto más importante. Aunque ellos son más listos, los demonios, aunque ellos son más poderosos que los humanos, Dios es infinitamente más poderoso. Si no fuese así, estaríamos perdidos. Pero Dios es soberano, y todo lo que hacen estos seres inmundos, como vemos en Job capítulo 1, lo hacen sujetos a la voluntad y autoridad de Dios. Ellos no hacen lo que quieren. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Está hablando el apóstol Juan. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es aquel que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Eso es con lo que nos tenemos que quedar. Sabiendo eso, que es Dios el que está al control, no debemos temer, sino confiar en el Señor. Sin embargo, el cristiano sí tiene una lucha contra ellos. ¿Cuál? Soportar la influencia que quieren ejercer a través de tentaciones para que pequemos.
¿Y cómo vencemos esa guerra espiritual? Esa es la verdadera guerra espiritual del cristiano. ¿Cuál es? Mantenernos firmes en la oración y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. En el tema de las posesiones, parece que hoy hay más casos que en toda la historia. Y es que la cosa, en algunas iglesias, se ha descontrolado por completo. Pero todos esos casos que se ven en las iglesias, os voy a decir lo que son. La mayoría de ellos son gente queriendo llamar la atención. En otros casos, es gente que está mal de la cabeza. Y en algunos casos pequeñitos, pero los hay también, que se ha demostrado, el pastor paga a alguno para que haga alguna actuación. Eso es lo que vemos si tú ves esos vídeos y tal, eso es lo que hay. Ahora, a pesar de eso, es cierto que remotamente hay la posibilidad de que algún día te encuentres con una persona que está poseída. Sí, puede darse, es muy poco, muy poco probable, puede darse eso. Si resulta que algún día te encuentras en esa situación, no inventes. No inventes. ¿Qué es lo que tiene que hacer un cristiano? Orar, suplicar y adorar a Dios. Eso es lo que un cristiano debería hacer ante una situación así. Aunque vuelvo a decir que es poco probable. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesucristo dijo que aún el demonio más difícil de echar se expulsa ¿cómo? Mediante el ayuno y oración. Este es el cuadro. Entonces, volvamos a la barca, ¿sí? Una vez tocaron los discípulos tierra, ellos estaban llenos de dudas, todavía tenían temor en los huesos, y entonces, ¿qué pasa? Escuchan los terroríficos gritos de alguien desde lo lejos que corre y desciende la colina y está lleno de sangre. ¡Qué miedo!, ¿verdad? Pues no. Nuestro Señor Jesucristo está con ellos. Y Jesucristo, evidentemente, Él no tiene ningún miedo. Que vengan los que quieran. De todos modos, todos los demonios terminan en el mismo lugar. ¿Dónde? Postrados a los pies de Jesucristo. Todos terminan ahí. No, Jesucristo no tiene temor en el corazón. ¿Sabéis lo que Él tiene ahí? Lástima. Él tiene lástima. Algunos tenían miedo, algunos de los discípulos tenían miedo. Jesús tenía lástima. ¿Y los demonios? ¿Los demonios qué sentían? Bueno, pues los demonios ahora tenían una necesidad imparable de arrodillarse ante Cristo, aunque no les gustase. ¿Qué aprendemos en esta primera parte del pasaje? ¿Qué aprendemos? Bueno, aprendemos la condición lamentable de esta persona. Y aprendemos que después de mucho tiempo, como dice ahí, por fin resulta que había un remedio para él. Este hombre, en esta condición lamentable, una vez fue un ciudadano, como dice ahí, pero ni su familia, pero ni sus vecinos pudieron hacer nada por él. Lo habían dado por perdido. Solo querían atarlo y que por lo menos no hiciese daño a nadie. Lo que nunca se imaginó este hombre, es que al ver esa barca, dentro de esa barca, estaba su última oportunidad de ser libre. Dentro de esa barca estaba su única esperanza. Y la misma sensación que tenía el hombre, que los demonios tomaban control de sus manos y se herían, o tomaban control de sus piernas y le llevaban donde él no quería, ahora esa misma sensación la tienen los demonios. Y algo poderoso les está llevando a caer de rodillas sin que ellos quieran. Había una fuerza que se escapaba al control de estos seres inmundos,
Había un poder que no podían resistir, que los llevó gritando a caer de rodillas. Tenían que adorar a Cristo. Segunda parte. Jesucristo y los demonios. Versículos 7 y 9. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Como ya vimos en pasajes donde Jesús tuvo encuentros con endemoniados, la autoridad del Rey Jesucristo es tal que hasta los demonios se postran ante él. Pero de las palabras de este endemoniado, nos llama la atención dos cosas. Primera cosa, estos seres inmundos reconocen que Jesucristo es, versículo 7, Hijo del Dios Altísimo. Y ahora, contrástese con aquellos que se suponen que eran los líderes espirituales de la nación de Israel, que decían que era el hijo del diablo. Los demonios alaban. Los demonios, en este caso, dicen la verdad. Y los demonios se arrodillan ante Jesús, pero no lo hacen sinceramente. Los fariseos, fijaros, unos alaban, dicen la verdad en ese caso, y se arrodillan ante Jesús. Y los fariseos, que se suponen que eran los líderes religiosos, blasfeman, mienten y quieren matar al Señor, aunque conocen las Escrituras y han visto a Jesús haciendo sus obras. Y así vemos que en los caminos al infierno son muy diferentes. El camino al infierno a veces es muy diferente. Pero todos pasan por un lugar. Todos pasan por no amar a Jesucristo en espíritu y en verdad. Lo segundo que vemos de la declaración de estos seres es: no me atormentes. Versículo 7. O como dice Mateo 8:29, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijeron esto? Bueno, los espíritus inmundos son ángeles que se rebelaron contra Dios y cayeron de su condición. En el mismo momento en el que pecaron contra Dios, su destino fue sellado. No hay, a diferencia de los hombres, posibilidad de gracia para ellos. En ese momento, algunos de estos demonios fueron encarcelados y ya están sufriendo en el abismo, o como dice Judas 6, bajo oscuridad, en prisiones eternas. Y están ahí esperando a que llegue el día del juicio final. Sin embargo, algunos están ya ahí, y otros, sin embargo, soberanamente Dios escogió que deambularan por las regiones celestes y por la tierra, haciendo todo el mal, siempre bajo el control de Dios. Entonces hay unos que están encarcelados y otros que están libres. Estos están libres, y cuando vieron a Jesús bajar de la barca, lo que vieron, ¿qué fue? Vieron a aquel que los va a juzgar en el día del juicio, Romanos 2:16. Entonces se sorprendieron de que ya hubiese llegado el día del juicio. Ellos pensaban que todavía faltaba mucho tiempo, por eso se sorprendieron. Pero ellos no sabían que todavía antes del juicio, antes de ese día del juicio, tenía que pasar la cruz, tenía que pasar la tumba vacía y tenía que ser la era de la Iglesia, del Espíritu Santo, de la gracia, del nuevo pacto. Todavía tenía que pasar eso hasta el día del juicio. Ellos no lo sabían. No sabían que Cristo vendría primero como siervo y vendrá después como juez. Eso no lo sabían. Por eso pensaban: ha venido antes de tiempo. Ahora, vemos en estos versículos que Jesús comienza a decirle a estos demonios que abandonen a este pobre hombre. Pero Jesús se percata de que la situación de este hombre es un tanto diferente a los endemoniados con los cuales se ha encontrado hasta ahora. Por eso Jesús le hace una pregunta en el versículo 9 que le dice, ¿qué le dice?
Perdona, ¿cómo te llamas? Y la respuesta, Legión. Ah, eso explica la condición de este hombre, es un tanto especial. Es que no era uno, es que no eran dos, es que no eran 7 como los que tuvo María Magdalena. Tenía una legión. Vemos que una persona puede ser poseída no por uno, sino por más de uno. Las legiones romanas se conformaban de 6.000 soldados. Ahora, ¿tenía 6.000 demonios este hombre? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenía un considerable número de ellos. Esto de hablar con el demonio confunde a muchos también que hacen ese tipo de shows en las iglesias. Esto no es una lección de exorcismo. Vuelvo a decir, no hay que inventar. Esto no es una lección de exorcismo. Y a mí me causa, de verdad, me causa vergüenza ajena ver vídeos de personas que se ponen a hablar con los endemoniados. ¿Con qué propósito? Es un show lamentable. Empiezan a preguntarle de todo. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Cristo hace esta pregunta y solo lo hace esta vez. En el resto de las escrituras no vemos que a los endemoniados se ponga a hablar con ellos así. Y lo hace por 2 motivos. ¿Por qué motivos? ¿Por qué 2 motivos le hace esta pregunta? Primero, quiere que todos sepamos la razón por la cual este hombre está tan mal. Y segundo, quiere que sepamos que esto es un caso realmente complicado. ¿Podría Jesús echar a todos ellos? Entonces, si en la primera parte de la predicación hemos aprendido del gran amor y preocupación de Jesús por un hombre, aquí lo que vemos es, primero, el gran amor de Jesús, aquí lo que vemos es el gran poder de Jesús contra todo un ejército del mal. Y es que a Jesucristo le da igual 1 que 100, que 1000, que 10.000. Él puede con todos. Ni todas las huestes espirituales de maldad pueden ni siquiera hacer cosquillas a nuestro general, a nuestro capitán y a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña aquí. ¿De acuerdo? Vamos con la tercera parte entonces. Jesucristo concede, versículos del 10 al 13. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Bueno, otra vez, para que tengamos un cuadro más completo, vamos a juntar los 3 relatos de los evangelios sinópticos. Si los juntamos, podemos ver, primero, estos demonios ruegan que no los atormente, como hemos visto. ¿Por qué? Porque pensaban que era el día del juicio. Segundo, al ver que no era el día del juicio, le ruegan que no los envíe al abismo. ¿Cuál es el abismo? Lo que hemos dicho antes. Lucas 8:31 dice que, en Lucas 8:31 dice eso, les ruega que no los envíe al abismo, ¿sí? Ya hemos dicho que el abismo es ese lugar de tormento, ese infierno que está ahí, donde ya están encarcelados esperando al día del juicio. Ellos no quieren ser enviados ahí ya. Y le ruegan, no nos envíes allí. Tercero, al ver que tampoco serían arrojados a las prisiones oscuras, le ruegan que no les expulse de aquella región de Gadara. Les preguntan, le dicen, no nos eches de aquí, estamos muy a gustito. Pregunta, ¿qué tenía aquella región de Gadara que fuese tan atractiva para ellos? ¿Era el clima? ¿Se pagaba pocos impuestos? ¿Había poco desempleo?
¿Por qué era tan atractiva esa zona para estos demonios? Bueno, esa zona alrededor del lago de Galilea tenía un porcentaje muy alto de gentiles. Como dice Mateo 4:15, se le llamaba Galilea de los gentiles. ¿Y a quién creéis? Volvemos a la primera parte. ¿A quién creéis que adoraban estos gentiles? ¿Adoraban al único Dios verdadero? No, adoraban a sus ídolos, adoraban a sus demonios. Así que, otra vez, es posible que esta haya sido la razón de la presencia de tantos demonios en aquella región y el motivo por el cual estaban tan a gusto, tanto que no querían irse de allí. Ahora, yo sé que suena raro, ¿no? Pero hasta ahora hemos visto 3 de 3 peticiones de estos seres perversos. Ahora Jesús les ha concedido las 3. Y ahora hacen una cuarta petición. Versículo 12. Déjanos entrar en los cerdos. Entonces, a la vista de ellos, había una gran manada, una piara de cerdos. Según el versículo 13, eran como 2000. Eran bastantes cerdos. Esto corrobora la teoría de que era una zona altamente gentil. ¿Por qué? Porque los judíos no comen cerdo. En el Antiguo Pacto estaba prohibido el consumo de este animal. Era un animal inmundo. Por lo tanto, que hubiese una manada tan grande de cerdos significa que ahí se consumía mucho cerdo y se supone que era porque había muchos gentiles. Como vemos en estos pasajes, y no me gustaría asustar a nadie, sobre todo a los niños, pero mi compromiso es con la verdad de la palabra. Los animales también pueden ser poseídos por demonios. Según ese texto, sí. Pero parece ser que es solo el último recurso. Parece que les gustan más las personas. ¿Vale? El caso es que, por favor, la próxima vez, aunque sepas que los animales pueden ser poseídos, la próxima vez que te ladre un perro o te pique un mosquito, o te mire mal un gato, no pienses que está endemoniado, ¿de acuerdo? Simplemente no le caes bien. En fin, una cuarta petición. ¿Se la concederá a Jesús? Pues sí, se la concede. Y una vez entraron en los pobres animalitos, estos se lanzaron de cabeza por un precipicio o un acantilado. Los cerdos murieron ahogados, pobrecitos. ¿Y los demonios? ¿Qué fue de ellos? No lo sabemos, hay muchas preguntas que no sabemos, pero sí sabemos que los demonios no pueden morir. Son espíritus, no tienen cuerpo, mueren. Los cerdos mueren, los demonios no. Ahora, ¿cuál fue el motivo de que estos seres inmundos le pidieran a Jesús entrar en esos cerdos? Tampoco lo sabemos. La Biblia no lo aclara. Pero podemos hacernos una idea, y lo veremos la semana que viene, que por la reacción de los dueños de los cerdos y por la reacción de los habitantes de la zona, parece ser que lo que estos seres inmundos querían hacer es lo que solo saben hacer, el mal. ¿Cómo? Querían que los dueños y los habitantes de la región culparan de la pérdida de esa fuente ¿a quién? A Jesús. Es por eso que querían entrar en ellos. Es posible que sea por eso. Entonces, prestar atención en esto. Estos seres solo saben hacer el mal. Han hecho 4 peticiones a Jesús en estos versículos. Y Jesús les ha concedido las 4 peticiones. Primera, no nos atormentes ahora. Concedido. Segunda, no nos mandes al infierno ahora. Concedido. Tercera, no nos mandes fuera de Gadara. De acuerdo. Cuarta, déjanos entrar en los cerdos. Adelante. Esto puede pillar por sorpresa a alguno, o alguno incluso puede estar indignado. Pero
eso es, o puede ser, porque igual tienes un concepto equivocado de quién es Dios y quiénes son sus criaturas. Me explico. Y ahora sí quiero que prestéis atención, por favor. Si Dios decide dar cualquier tipo de don, cualquier tipo de regalo, no es porque alguien se lo pide o porque alguien lo necesita. Si Dios decide dar algo, no es porque esa persona que lo pide o lo necesita se lo merezca. Es porque Dios es bueno y misericordioso. Voy a repetir eso bien, ¿vale? Si Dios decide dar cualquier tipo de don a alguien que lo necesita o a alguien que lo pide, no es porque se lo merezca, sino porque Dios es bueno y misericordioso. Por eso hace salir el sol sobre buenos, pero también sobre malos. Y por eso hace llover sobre justos, pero también sobre injustos. Mateo 5:45. Si Dios escogió a Israel para que fuese su pueblo, no fue porque tuviese un buen motivo para hacerlo. No vio al pueblo de Israel y dijo, ¡ay, sí, estos sí son buenos! Voy a darles mi favor. No fue por eso. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 y 8. Fijaros, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Por qué entonces? Sino por cuanto Jehová os amó, porque quiso dar, guardar el juramento que juró a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa. Por eso os ha rescatado de servidumbre, por ser de la mano del faraón, rey de Egipto. No porque se lo merecieran, los rescató de Egipto, no porque se lo merecieran, fue su pueblo. Si Dios te da el don de la gracia de la salvación, no es porque hayas hecho buenas obras y te lo merezcas. Pues no es por obras, sino la gente se gloriaría. Efesios 2:6. No es por obras. Si Dios decide dar, es porque Él es soberano y porque es bueno. Si Dios decide dar, es porque Él decide dar y dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia. Romanos 9:15. Y dice también, ¿acaso no me es lícito hacer lo que quiera con lo que es mío? Mateo 20:15. En la primera parte que hemos visto, que Cristo tiene un cuidado especial con sus escogidos. Por eso atraviesa todo el lago y se fue hasta allí, a salvar a un hombre. En la segunda parte de la predicación hemos visto no solo un cuidado especial, sino también un poder especial. Que vengan 1000, 2000 o 5000. Jesús puede con todo. Y aquí en la tercera parte, Cristo enseña que nuestras peticiones no dependen del que pide, sino de Cristo, que es misericordioso. Y ojo, y otra vez, abrir los oídos y los ojos, porque esto es importante. Yo no estoy diciendo que esos demonios merezcan misericordia, ¿eh? Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que nadie, ni hombres, ni demonios, merecen la misericordia de Dios. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado contra Dios. Los demonios, pero también los hombres. Todos merecemos el castigo. Pero en la soberana voluntad de Dios ha decidido dar una gracia especial a unos pocos hombres. ¿Sabéis qué? Dios no se mueve como nosotros. Dios no se mueve por los sentimientos. Dios se mueve por sus principios. Él no es como nosotros. Pensasteis que yo era como vosotros. Él no es como nosotros. Nosotros queremos que a los delincuentes se les aplique con todo rigor la justicia. Y está bien. Pero a nosotros no. Nosotros queremos misericordia para nosotros. Pero si Dios no fuese misericordioso, hace tiempo que esta tierra estaría baldía.
Esta tierra estaría vacía hace tiempo. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien, porque todos pecamos contra Dios y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que si queríamos justicia, estaríamos solos en esta tierra. Leemos Isaías capítulo 1, versículo 9. Si Jehová de los ejércitos si Él no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. ¿Qué pasó allí? No quedó nada. Así que nadie confunda paciencia con indiferencia. Aunque estos demonios recibieron de Cristo paciencia, no serán salvos en el día de la ira. Aunque los hombres impíos prosperen y reciban lo que se llama la gracia común, salud, una familia, riquezas, posesiones, etc. Aunque ellos, hombres impíos, reciban esos, si no se arrepienten y creen en Cristo, perderán la oportunidad de que estos seres no tuvieron nunca. Amén. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que tu gracia brille con una luz constante en nuestra vida. Padre, no dejes que nos olvidemos de la cruz, de la tumba vacía, de tu trono. Que podamos ver en la humillación de Cristo un ejemplo a seguir en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a vivir de rodillas. Te pedimos, oh Señor, que esta palabra nos ayude a recordar y a valorar tu gracia sobre cada uno de nosotros. Gracias por ser misericordioso y por venir y enviar a tu Hijo a salvarnos del destino que nos esperaba. Ayúdanos a ser misericordiosos también, como tú eres, con las personas, sabiendo que ninguno nos merecemos tu gracia y misericordia. Ayúdanos a entender esto para que nuestro corazón sea sanado, Señor. Y te damos gracias, oh Dios, por permitirnos reunirnos en tu nombre. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, sabiendo que tú eres misericordioso y bueno y justo, pero tu justicia no cayó sobre nosotros, sino por Jesucristo. En Él es que cayó nuestra justicia. La justicia que debíamos haber recibido cayó sobre Él. Te alabamos por ello, Señor. Y te pedimos, Señor, que cuando salgamos de aquí valoremos y amemos más a nuestro amado Cristo, porque solo Él es digno. En el nombre de Jesús. Amén.